acero de refuerzo como un tema importante en el inicio de esta clase. Bueno, decir que el hormigón armado es un material compuesto, ¿ya? Y no se van a reír, no es una hormiga con su fusil, ¿ya? Es un material compuesto por el hormigón o el concreto y el acero de refuerzo. Estos dos materiales, que son en realidad muy diferentes en muchos aspectos, pues hormigón más acero. Sí. Estos dos materiales son muy diferentes en muchas de sus propiedades, pero también son muy similares o equitativas o compensatorias en otras de sus propiedades. Entonces, el decir que este fue un descubrimiento científico sería falso, ¿no? Tal vez ha sido alguna especie de casualidad o una especie de tanto ensayar por el tiempo, ¿no? Que se ha logrado encontrar algunas similitudes, porque de entrada es muy difícil decir que alguien ha inventado esto. No ha habido nadie que haya inventado el hormigón armado con un propósito de este, sino han hecho algunos ensayos para otro fin, ¿no? Algunas para otro fin. Entonces, básicamente lo vamos a ver también en la parte de la historia. Entonces, podemos decir que el hormigón armado es un material compuesto. Material compuesto. Y aquí viene un poco la dificultad, ¿no? Porque seguramente ustedes, hasta resistencia a materiales, siempre han trabajado con materiales homogéneos, ¿no? Por ejemplo, la madera, el acero, el aluminio, el mismo concreto como concreto, son materiales homogéneos, ¿no? O de una sola clase de material. En cambio, este material es compuesto, ¿no? Y el hormigón trabaja de una manera y el acero trabaja de otra manera. Este material compuesto, colocando el acero en las regiones o en las zonas donde corresponde, podemos darle la efectividad y la optimidad para que el hormigón armado, ¿no? Pueda resistir grandes resistencias, pueda resistir grandes esfuerzos, ¿no? en algunos de los esfuerzos, ¿verdad? Ese es el detalle. Ustedes saben bien que el hormigón, solamente el hormigón, normalmente puede resistir grandes valores de resistencia a la compresión, básicamente, pero también podríamos decir a la flexocompresión. Pero cuando ya hablamos de la flexotracción o de la tracción pura, ahí sí el hormigón como tal ya no tiene tantas posibilidades de competir con otro material, ¿no? Ahora, si hablamos de otros esfuerzos como la flexión, la torsión, el cortante, tensiones diagonales, etcétera, entonces básicamente el concreto solo no puede ser muy competitivo, ¿no? Así que el acero viene como una especie de compañera, de complemento, ¿no? Pareciera que se hubieran casado el mejor matrimonio, porque en realidad juntos son dinamita, ¿no? Generalmente se dice así, porque realmente trabajan muy bien, ¿no? Y vamos a ver por qué decimos trabajan muy bien, cuáles son esas cualidades, cuáles son esas propiedades, ¿no? Esas características del hormigón armado, ¿ya? Entonces, en generalidades podemos decir que el hormigón armado se usa actualmente, ¿no? Actualmente en casi todas las obras del mundo, en las obras de mayor importancia.
y podemos mencionar algunas, ¿no? Edificios, puentes, eh, carreteras, estructuras eh, arquitectónicas, diques, muros de contención, en fin, las obras más importantes que hay en el planeta están hechos de hormigón armado, ¿no? Pero no solamente hormigón armado, también podemos hablar de otros materiales, ¿no? El hormigón armado ha ido, de a poco, ha ido ganando terreno en cuanto a su tecnología y su aplicación. Se dice que el 80% de las obras más importantes son de hormigón armado. Entonces ya con eso les digo todo, ¿no? Entonces, este material ha ido mejorando mucho en su aplicación y su calidad, ¿no? Y esto ha pasado por el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, podemos decir eso en cuanto a una generalidad, ¿no? Si hablamos un poco, bueno, ya tenemos estos conceptos. Si hablamos, digamos, tal vez de la historia, ¿desde cuándo se usa el hormigón armado? ¿Quién podía decirnos? Cómo fue que se aplicó el hormigón armado en el mundo de la construcción, ¿no? Entonces yo le voy a contar algo chistoso, ¿no? Este señor Lambot, que, bueno, era medio alemán, medio francés, creo. Hay otros le dan el carácter de alemán, ¿no? Otros como francés. Este señor Lambot descubrió, no inventó, sino descubrió más o menos allá por el año 1800, aproximadamente por el año 1850 y tantos, tal vez 55, ¿no? Descubrió que se podría fabricar algunos elementos, algunas piezas con hormigón armado. ¿Y cuáles eran esos elementos, esas piezas? No van a creer ustedes, era una embarcación. Sí, tipo membrana, tipo cáscara, una cosa así, ¿no? De hormigón armado. Y ustedes saben que la desventaja del hormigón armado es que su peso propio es muy pesado. Pero sin embargo, por el principio del empuje de Arquímedes, este señor logró que una canoa, una balsa de hormigón armado, que podemos llamarle canoa, balsa, lo que sea, logró lanzarlo al mar y esta flotó, esta pieza de hormigón armado, flotó por el principio de Arquímedes, ¿ya? Él sabía de esa historia, él conocía, era un conocido en el empuje de Arquímedes, por eso es lo que hizo esto. ¿Y por qué hizo una barcaza? Esto también se llama, creo, barcaza. ¿Por qué hizo una barcaza? ¿No? Porque resulta que en esa época las embarcaciones o las canoas tenían un problema, como estaban construidas de madera y algún refuerzo de acero, en poco tiempo o en algún tiempo, estas maderas se iban encogiendo y lograban filtraciones de agua en la embarcación y la mayoría de los naufragios se debía a este problema, ¿no? Que por algún descuido inmediatamente se abría una filtración en pleno alta mar y a veces no se podía evacuar el agua y la embarcación terminaba naufragando. Entonces, él pensó que el hormigón armado, que no tiene problema como la madera de estar fisurándose, ¿no? Entonces él lo lanzó.
Pero no fue una idea muy buena porque solamente podía funcionar con pequeñas barcazas, ¿no? Cuando la barcaza sí es más grande, lógicamente ya se necesitaba mucho mayor empuje de Arquímedes, etcétera. Entonces ya les puedo dar a su imaginación, ¿no? Pero no me digan que esto es falso porque eso está escrito en la historia, ¿no? Este señor Lambot utilizó, ¿no? Pero no tuvo mucho éxito al final. Pero ya fue una idea, ¿no? de cómo se puede utilizar el hormigón armado. Entonces lo que él hizo fue que en esta pequeña membrana de hormigón armado le puso seguramente una malla de acero, ¿no? Para que pueda lógicamente resistir las flexiones, los esfuerzos, etcétera, ¿no? Así fue. Después, a partir de este año, el señor Marcus, también alemán, y otras personalidades, otros genios del hormigón armado, empezaron a utilizar con mayor frecuencia este material compuesto, pero no necesariamente en construcciones de obras civiles. Utilizaron tal vez en otras, también en otras aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo los dinteles, los famosos dinteles de hormigón armado. Ustedes saben que el dintel es famoso. Vamos a hacer los famosos dinteles ya se utilizaban pues en muchos años atrás. Este es pues el famoso dintel que ya ese señor Marcus y otros manejaban. Y el dintel solamente era simplemente esta pieza de hormigón, ¿sí? Con negrito. ¿Sí? Y lógicamente pues servía para ganar luces. Ya les digo, no siempre en un edificio, sino también podía servir para ganar estas luces, ¿no? El dintel. También se podía utilizar en ventanas, en puertas, porque antes de esto se utilizaban pues estos dinteles de madera, pero ustedes saben que la madera tiene su tiempo de vida útil, entonces empezaron a utilizar los famosos dinteles, ¿no? en, en ventanas, en puertas, tal vez en pequeños puentes de canal, etcétera, etcétera, ¿no? Se iban fabricando estas vigas con mucho éxito, ¿ya? Así empezó, tal vez el año 1800, podríamos hablar del año 1800, hasta el año 1890, por ahí. En mucho tiempo se ha ido haciendo estas obras, pero sin ninguna ciencia, ¿no? Y los que empezaron a manejar esto fueron en realidad los ingenieros militares, ¿no? Para hacer seguramente inclusive algunos puentes de luz pequeña, ¿no? Y pues los ingenieros militares ya empezaron a utilizar el hormigón armado también, ¿no? Y no se olviden ustedes que los primeros ingenieros que aparecieron en el mundo fueron los ingenieros militares, ¿no? Porque solamente allá en las academias militares es donde enseñaban algo de ingeniería civil, ¿no? Aplicada a las carreteras, a los puertos, a los canales, casi no a los edificios, casi no a los edificios, solamente habían los ingenieros militares, construían básicamente puentes, carreteras, canales, puertos, etcétera. Tal es así que en España aparecieron los primeros ingenieros, que no eran ingenieros civiles, sino se decía ingeniero de puentes y canales. Y después aparecieron también otros rubros como los aeropuertos, etcétera, etcétera. Pero más adelante, ya del año 1890, aparecieron finalmente las edificaciones
el hormigón armado aplicado a las edificaciones, empezando por las fundaciones, las vigas, las columnas, ¿no? Todavía con alguna teoría empírica. Pero después este señor Marcos, que vamos a poner acá Marcos, fue en realidad el hombre que puso su nombre y él ingresó la teoría matemática del hormigón armado, porque se necesitaba una teoría matemática, ¿no? La teoría matemática y empezaron a impartir clases en las universidades. Primero seguramente en las universidades militares, después aparecieron las universidades civiles. Y por eso pues, jóvenes, que de ahí aparece el nombre de ingeniero civil, ¿ya? Muchos de ustedes seguramente no conocen exactamente qué quiere decir ingeniero civil, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, su nombre lo dice todo, pero del ingeniero civil mucha gente nos pregunta, pues, oye, ¿qué quiere decir ingeniero civil? Che, a ver, sácame de dudas, ¿no? Y uno que no conoce dice, no sé, seguramente es casado, soltero, alguna cosa así, ¿no? Entonces no es esa el término de explicar por qué viene el nombre de ingeniero civil. El ingeniero civil es aquel ingeniero que no es militar. Ese tendría que ser el concepto. El ingeniero civil es el ingeniero no militar. Sí, de fácil. Porque habían pues los ingenieros militares, ¿no? Que construían, tenían conceptos del hormigón armado, etcétera, etcétera, para hacer puentes, carreteras, todo tipo de obras, ¿no? Entonces el ingeniero civil apareció de esta forma. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún acotamiento que puede hacer alguien? Bueno, hablando un poco de historia, se dice que a partir del 1900, podemos decir, ¿no? A pesar que estos datos que estoy dando no son tan fidelinos, ¿no? A partir del año 1900, ¿no? Ya casi todas las universidades impartían la materia de hormigón armado. Es un país que todavía no pertenece al viejo mundo, pero las influencias de la gente de afuera, como por ejemplo los ingleses, ¿no? Y los alemanes que llegaron en alguna época a Bolivia, ya introducieron pues también la materia de hormigón armado y el uso del hormigón armado en algunas obras importantes en Bolivia, ¿sí? O sea, se dice que ya también a partir del año 1900, 1905, ya se conocía esta materia, ¿no? Y se utilizaba lógicamente, pues, no siempre en edificios, porque en esa época no habían todavía edificios. Se utilizaba, pues, básicamente en las minas. En Bolivia, el auge económico que tuvo la época de la colonia y después de la independencia fue cuando, pues, Bolivia empezó a explotar sus recursos naturales, que eran los minerales, las minas, ¿no? Y ahí es donde había muchos intereses económicos para construir ferrocarriles, puentes, todo con ese interés, ¿no? Tal es así que ya les dije que el cemento inclusive venía desde Inglaterra en embarcaciones y luego en lomo de burro, ¿no? Venían los cementos exclusivamente para cumplir con algunas obras que los alemanes o los ingleses estaban construyendo, ¿ya? Entonces ahí se puede ver todavía
en algunos lugares de, de nuestros ferrocarriles, básicamente, algunas obras de hormigón armado que datan de muchos años atrás, ¿no? Y uno ve y dice, pero ¿y quién lo ha hecho esto? ¿No? Si en esta época todavía no había, ustedes saben que los ferrocarriles datan de hace mucho tiempo, ¿no? El primer ferrocarril en Sudamérica, no van a creer ustedes, era el ramal Oruro-Potosí. El primer ferrocarril en Sudamérica, Oruro-Potosí. ¿Ah? Y lo construyeron los ingleses, ¿no? Con la ayuda de con la plata de los españoles y los españoles con la plata de nuestro oro, ¿no es cierto? Así que, bueno, había mucho dinero para contratar ingenieros, arquitectos franceses, los mejores del mundo vinieron a Bolivia a construir obras de alguna importancia en ese. ¿Alguna consulta, jóvenes? Un poco larga la perorata, ¿verdad? ¿Algún comentario? No hay. Bien, vamos a hablar ahora del acero de refuerzo, que es lo que más me interesa ahorita, porque no hemos hablado de eso, ¿no? El acero de refuerzo, en flexión, lo vamos a llamar así, ¿no? El acero de refuerzo podemos definir como el material que trabaja generalmente en tracción. Este generalmente trabaja en tracción, ¿no? Para complementar la resistencia a la flexión del concreto. Fundamentalmente trabaja a tracción, ¿no? Porque el acero de refuerzo, a ver, vamos a hacer, no creo que estamos haciendo, el acero de refuerzo, vamos a tratar de hacer un croquis más o menos interesante, sino que el ingeniero ha hecho garabato. Así. Bien, digamos, el acero de refuerzo en la construcción debe cumplir con varias normas de calidad, ¿no? Que se traducen generalmente en algunas especificaciones y requerimientos de la ASTM, ¿no? Y la ASTM quiere decir, bueno, en inglés quiere decir, ¿no? La Asociación de los Materiales, ¿no? Los materiales que tienen que cumplir. Básicamente, el acero de refuerzo para la construcción está construida exclusivamente para la construcción. No se le puede dar otra aplicación. Y una de sus grandes cualidades del acero de refuerzo es que puede recibir grandes fuerzas de tracción, ¿sí? Y este acero, cuando lo traccionan, sufre una deformación lateral bastante considerable, ¿no? Digamos, delta medios, y puede ser también delta medios, ¿ya? Y una vez que se ha deformado esta cantidad, todavía el acero no se rompe. Tal vez pasa por algunos estados de deformación, ¿no? Que van haciendo que este material vaya cambiando sus propiedades en el transcurso de esos estados de deformación, ¿ya? Entonces, el acero tiene estas grandes cualidades, como también tiene el hormigón.
Por eso es que estos dos, cuando se deforman, sufren casi las mismas deformaciones, pero en una desproporción, ¿no? En una desproporción, o sea, el concreto con su parte y el acero con su parte, pero igual, los dos. Cuando también se dilatan, el hormigón armado se dilata o se alarga, ¿no? También los dos se dilatan y se alargan casi con el mismo coeficiente de dilatación. Esa es una gran ventaja del hormigón armado, ¿no? O sea, quiere decir que si aquí nosotros tuviéramos el hormigón embebido acá, en esta varilla de acero, ¿sí? Seguramente cuando estamos aplicando este esfuerzo de tracción a todo el hormigón también igual se dilata, ¿sí? Pero los dos tienen que sufrir alguna compensación, ¿ya? Entonces no hay un rechazo, no hay un divorcio, los dos trabajan muy bien, ¿no? En cuanto a dilataciones, a deformaciones, a, a esfuerzos, a muchos esfuerzos. Entonces el acero de refuerzo básicamente es la compensación del concreto, ¿no? Miren, si nosotros, por ejemplo, dibujamos una viga a flexión, bueno, antes le voy a mostrar algunas características de los aceros. A ver, hay muchas gráficas de, del tipo de los aceros. Los aceros, para empezar, como les digo, tienen que cumplir con las normas de la STM, con la norma A615 y A706. Una de ellas es por la resistencia a la tracción y la otra es por las corrugaciones, por las corrugaciones. O sea, estas formas corrugadas que ustedes están viendo, ¿no?, están completamente normalizadas. Y van a ver además que estos aceros tienen acá unos números que generalmente aquí están sus características, ¿no? Las costillas principales, ¿no? Aquí dice 36, el tipo acero S, ¿no?, marca del grado 4, para un grado 420. Pero este grado 420 es para el grado 420 PSI, creo que es, ¿no? Esto tal vez equivale a decir 4 por 7, 28, a unos, o sea, 2.800 kilogramos. Bueno, eso pero no importa, no interesa, pero siempre este grado 4 nos está marcando acá. Y ahí también podemos ver algunos otros, quién sabe. Aquí, este grado 60, este es el 4.200. 6 por 7, 42, 4.200. Entonces, jóvenes, ustedes cuando observen una varilla de acero de refuerzo, estas varillas vienen siempre de una longitud siempre de 12 metros, ¿ya? Siempre de 12 metros. Y en diferentes diámetros, ¿no?, o tamaños de la varilla. Acá dice, por ejemplo, la letra H para el laminador del productor es una forma de espacio de costilla. Costilla quiere decir las corrugaciones, ¿no? Sus costillitas, ¿no? Estas protuberancias se llaman corrugaciones, o ellos también le llaman costilla, ¿vale? Entonces, algunos que tienen así tipo espiral y algunos que tienen rectos, ¿no? Pero si cumplen con las normas de la ACTM, como está acá la norma, entonces vale, ¿no es cierto? Pero todas las varillas tienen que tener siempre su marca, como están viendo acá, ¿no? Esta es la varilla 11. 11 quiere decir, esto vamos a ver en pulgadas, ¿ya? ¿Cuál es el 11? ¿No? El tipo de acero S y el grado sería 60 PSI, ¿no?
pero PSI para nosotros tendría que ser más o menos 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, los aceros tienen que tener esta característica, porque como vienen aceros de diferentes resistencias, no podemos cometer pues, algún error de agarrar un acero y meterle a la viga o a la columna. Tenemos que saber qué acero es, ¿no? Pues hay que leer esto, ¿no? Hay que saber, hay que leer, ¿no? Y el diámetro también está marcado, ¿no? El diámetro de la varilla. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, para aclarar un poco, yo siempre les digo que las varillas antes se usaba en pulgadas, ¿no? Por ejemplo, el número 3, ¿no? Así el número 3 quería decir, creo, 3/8, ¿no? Sí, de pulgada. Y para nosotros era el de 10 milímetros, más o menos, ¿no? Así ha ido cambiando el número 4, era 1,5, para nosotros era 12, un poco más, creo, 12,1 milímetros, sí, ¿no? El número 5, el 5/8, y así sucesivamente, ¿no? Pero antes era así, pero después apareció también el número 2, que debería ser 1/4 de pulgada, que equivale más o menos a 6 milímetros. Entonces nosotros ahora estamos manejando directamente el sistema MKS así, de 2 en 2, tal vez hasta el 30, 30 milímetros. Pero hay más, hay hasta de 50, ¿no? Varillas de 50 milímetros de diámetro. Pero estas varillas normalmente no están en el mercado de forma fácil, ¿no? Hay que hacer una importación, un pedido especial, etcétera, etcétera. Pero se usan varillas en obras principales, se usan varillas de 50 milímetros, que quería decir 5 centímetros de diámetro. Imagínense, una varilla de 12 metros, creo que una persona no podría levantarla, ¿no? Así es. Entonces, básicamente por la dificultad de manejar aceros de gran diámetro, no son muy comerciales, ¿no? También ustedes me pueden decir, ingeniero, pero yo sé que no hay varilla 14, no hay 18, no sé si habrá, pero yo alguna vez en las lomas me han dicho que hay todas las varillas de cada 2 milímetros, o sea, el 20, el 22, el 24, el 25, en este caso excepcional, y el 26 y así, ¿no? El 28. Si estas varillas no la tienen ahí porque no son muy comunes, ¿no? Algunas, pero sí las pueden traer de Santa Cruz o del Brasil, ¿no? Entonces casi todas las varillas ahora están viniendo, variando de 2 milímetros en 2 milímetros, ¿no? Y casi ya no usamos la terminología de las pulgadas, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Siempre el estudiante me retruca y me dice, ingeniero, algunas varillas que usted dice no hay en el mercado. No importa, no importa, se pide, se, se, se solicita, ¿no? Y si no, pues se cambia. Y si no hay alguna, se cambia. Pero normalmente debería haber, ¿no? Esa de 25 es muy común, por eso que originalmente es de 25, quiere decir 1 pulgada. Y esto se ha quedado. Hay de 1 pulgada, como también hay de 24 y de 26. Son las varillas que más se usan fundamentalmente en las vigas y en las columnas, ¿no? Son varillas muy usadas, como varillas principales. ¿Preguntas? A ver, alguien que pregunte. Bien. ¿En qué caso se usaría la de 50 milímetros, las varillas? Eh, Generalmente se usa en grandes puentes, en pilotes de puentes,
o en estribos de puentes, ¿no? O generalmente en esas grandes fundaciones, por ejemplo, en el mar, que hacen grandes fundaciones, ¿no? Y ahí sí se usan estas varillas de 50 milímetros, que los he visto en alguna aplicación, ¿no? Pero generalmente se utilizan en columnas, ¿no? Por eso digo en pilas y pilotes, ¿no? Porque normalmente las cargas son muy grandes en cuanto a la compresión, ¿no? Y inclusive 30 queda muy pequeño, ¿no? Para hacer grandes pilotajes, grandes puentes, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer ahora, si no hay preguntas, alguna pequeña introducción ya a este capítulo que se llama Análisis y Diseño a Flexión de Vigas. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que vamos a entrar directamente al cálculo, ¿no? Analizar cómo funciona una viga de hormigón armado en flexión. ¿Y por qué siempre en flexión? ¿Por qué siempre todos los libros, su primer tema para el hormigón armado siempre es flexión? Porque la flexión, jóvenes, es el esfuerzo más común en, en las estructuras de hormigón armado, más común, la flexión, ¿no? Y, lógicamente, si la aplicamos a vigas, también la podemos aplicar a losas y también le podemos aplicar a columnas cuando ya le llamamos flexocompresión o flexión-compresión o flexión-tracción. O sea, ya lo mezclamos un poco, pero ya es una base, ¿no? Entonces, lógicamente, tenemos que empezar siempre de lo más elemental, que es una flexión. ¿Y qué es la flexión? A ver, vamos a ver acá. Ustedes han hecho resistencia a materiales. Esta es la flexión. Es la flexión, en realidad, es la solicitación, ¿no?, que genera una viga generalmente horizontal, ¿no?, apoyada simplemente, por ejemplo, ¿no?, sometida a cargas verticales, ya sean uniformemente distribuidas o concentradas. Donde aquí podemos ver entonces que la flexión consiste en que una parte de la viga, por ejemplo acá, vamos a coincidir con esta línea, pero mi pulso es, ¿sí?, una parte de esta, bueno, no está bien, pero quería hacer coincidir. Esta parte de la viga está sometida a compresión. O sea, toda esta parte de acá arriba se está comprimiendo y aquí esto se llama la línea neutra. Y la línea neutra es aquel plano, ¿sí?, aquel plano horizontal en este caso, donde no existen ningún tipo de esfuerzos, ni de compresión, ni de tracción. En cambio, de aquí hacia abajo, en este caso, se necesita tracción. Y como el hormigón no es bueno para resistir tracción, entonces aquí le estamos ayudando, le estamos reforzando con 3 varillas de acero, ¿no?, que le llamamos AS, ¿no?, 3 varillas de acero. Y esas varillas de acero, obviamente lo que van a hacer es compensar estos diagramas de esfuerzos y de deformaciones. No se olviden que cuando hablamos de flexión, vamos a hablar siempre de esfuerzos de compresión y tracción, ¿no?, como están viendo acá, y también vamos a hablar, perdón, como están viendo acá, y también vamos a hablar de esfuerzos de deformación, en compresión y en tracción. Esto que tiene flechitas generalmente se caracteriza porque son esfuerzos, ¿ya? Y esto otro se dice deformaciones. ¿Y qué quiere decir deformaciones y qué quiere decir esfuerzos? Los esfuerzos son aquellos que están sometidos
por la fuerza resultante, ¿no? Que en este caso podría ser aquí una fuerza de resultante en compresión, que le vamos a llamar así, C', C, por ejemplo, ¿no? De todas estas fuercitas que van desde cero hasta lo máximo que sería en la parte, la última fibra en compresión, ¿no? Las resultantes de todas esas fuercitas, ¿no? Sería pues el esfuerzo de compresión, las resultantes de todas estas fuercitas. Y tendría que estar equilibrada por la fuerza de tracción del acero y algo de la fuerza de tracción del concreto. Algo. Pero van a ver ustedes que en el caso práctico, este algo es mínimo, casi no es nada, porque como el hormigón no trabaja muy bien a la tracción, y podemos decir así a boca de jarro, de que en realidad la tracción, el esfuerzo de tracción, que le vamos a llamar así, ¿no? Es más o menos el 10% del esfuerzo de compresión. Perdón, esto es concreto. Siempre y cuando no se fisure, no esté fisurado. ¿Ya? Y cuando está fisurado, quiere decir fisurado que en cierto momento, si yo lo aplico más fuerza, aquí pues aparecen unas fisuritas, acá, fundamentalmente en el medio, ¿no? Unas fisuritas, y fíjense, si el hormigón se fisura, ya no resiste nada a la tracción, básicamente se ha anulado, ¿no? Fisura quiere decir acá, ¿no? Sí, más o menos. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo único que valdría sería esta partecita, que en realidad es una cosa mínima. Lo único que tendríamos que hablar del concreto sería de estito nada más, porque aquí todito está fisurado. ¿Por qué decíamos que está fisurado? Porque van a ver ustedes que a mí me conviene hacerlo trabajar al acero a toda su capacidad máxima de tracción. Y si le hago trabajar a su máxima capacidad de tracción, ¿cómo se verá que el hormigón en esa parte de la última fibra en tracción se va a fisurar? Aunque no se vea, microscópicamente se va a ver. Entonces, por eso yo les digo, miren, así, siempre y cuando no esté fisurado. Y si está fisurado, nada, pues cero. Por eso es que normalmente no se toma en cuenta. Y si hay algo que ayude el acero, el concreto en la tracción, eso es para nuestro beneficio, ¿no? Para nuestra seguridad, para nuestra garantía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto quiere decir flexión. Y como están ustedes en resistencia a materiales, esta es el esfuerzo, no, perdón, esta es la deformación del concreto en la última fibra en compresión. ¿Por qué se dice la última fibra en compresión? Porque cuando nosotros lo sometemos a esta viga a flexión, todo esto se comprime y la última fibra en compresión es la que está más alejada de la línea neutra. Por eso se dice la última fibra en compresión. Porque en realidad son unas fibritas, ¿no? Que van empezando de cero y se van comprimiendo así en forma de fibra, como la madera. La madera es un conjunto de fibras, ¿verdad? Entonces, en la tracción, vamos a ver que esta famosa tracción en concreto solamente resiste esta parte y aquí está completamente fisurado, entonces ya no se lo toma en cuenta. Pero sí, lo que sí trabaja mucho y muy bien es el acero de refuerzo. Y este acero de refuerzo me va a permitir calcular una deformación, pero ya no del concreto, sino del acero. Entonces verán ustedes que acá podemos manejar fíjense, esto casi no existe. Esta deformación del concreto en tracción, como están viendo ustedes, tal vez lo hacemos un poco más grande. Así creo que se ve mejor.
Aquí dice deformación del concreto en tracción. Básicamente no existe, no se deforma ya porque se ha fisurado. Entonces, básicamente esto hay que eliminarlo. Así, no hay. Hasta aquí nomás. Esto no hay, pues, porque todito esto se ha fisurado. Tampoco existe la compresión, perdón, la tracción, tampoco existe, ¿no? También esto hay que eliminarlo del análisis, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos la flexión. Pero ustedes podrán observar, jóvenes, que una viga sometida a flexión tenemos que definir alguna nomenclatura, ¿no? Para hablar más adelante, ¿no? Acá la nomenclatura no es la que yo voy a utilizar mucho esta. Aquí dice, por ejemplo, FC, pero yo aquí lo pongo prima, ¿no? Entonces, aquí voy a poner F'C. O sea, quiere decir que, bueno, principio es nomás FC, el esfuerzo de compresión. Pero si quiero llegar a la última resistencia, tendría que llamarle F'C, ¿no? Entonces, esta es su deformación, ¿no? Que tiene que ver con este esfuerzo, ¿no? Son proporcionales, ¿no? También aquí dice el esfuerzo de, de tracción del acero, acá, y aquí también está su correspondiente deformación. Este es esfuerzo, deformación. Todo esto lo hemos cancelado, ¿no? Bien, una viga generalmente, por las condiciones constructivas y por las condiciones más adecuadas para su resistencia a la flexión, generalmente debería ser una sección rectangular, pero no siempre, ¿no? Pero siempre a base de una sección rectangular de un ancho B por un alto H, ¿ya? Y estas varillas de acero tienen que estar colocadas, tienen que estar alojadas, tienen que estar ubicadas en alguna distancia de, digamos, de la parte inferior o de la última fibra en tracción, o al revés, de la última fibra en compresión que se llama D, este D. Pues verán ustedes que este D es la distancia del centroide de los aceros en tracción. Mire, el centroide quiere decir del centro, ¿no? Hasta la última fibra en compresión. Esto se llama última fibra en compresión. Porque esta viga también puede trabajar al revés. Se quiere decir que los aceros en algún caso podrían venir aquí arriba. Entonces no podemos decir a la parte superior, ¿no? Entonces la compresión más bien se viene aquí. Por eso es que se dice la última fibra en compresión. Pues vamos a hablar de alguna nomenclatura más adelante, si tienen alguna pregunta hasta acá. Bueno, se ha sacado algunas pequeñas, podemos decir, imágenes representativas, ¿no? De lo que a medida que se va cargando la viga en flexión, va sufriendo diferentes procesos de esfuerzos y deformaciones, lo que les decía. Y aquí se puede ver alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, básicamente, el primer proceso de esfuerzo de formación es esta donde está la letra E, ¿ya? Donde está el índice E, aquí tenemos el esfuerzo de compresión del concreto, solamente hasta la línea neutra. Aquí no se toma en cuenta, verán ustedes, pero sí se toma en cuenta el acero en tracción, ¿ya? Y sus diagramas de formaciones están acá, como ya les he mostrado. Este es un primer
estado de deformación, donde lógicamente hay cierto fisuramiento como se está viendo acá. O sea, se permite, nadie puede decir, se va a caer la viga. Se permite cierto fisuramiento debido a la flexión y también al cortante diagonal. Estos que ven acá son generalmente fisuramiento por cortante diagonal, que también tenemos que tomar en cuenta. Entonces, vean, si una viga se está fisurando de esta manera, yo le tengo que poner, pues, este acero de refuerzo que están viendo ustedes, para evitar que la viga no se caiga, no se colapse. Pero cuando hablamos de esfuerzos de cortante como tensión diagonal, con esto no voy a poder solucionar. Yo tendría que colocar aquí algún otro refuerzo más, por ejemplo, un refuerzo así. Sí. Si quiero que esto no continúe. Porque si esto va a continuar, se va a ir corriendo y se va a salir, ¿no? Se va a formar una dóvela, ¿no? Este cortante, pero simplemente es quiero mostrarles, ¿no? Que este no es flexión. Esto se debe a la tensión diagonal en cortante debido a la flexión. Repito otra vez. Esta es la tensión diagonal en cortante, pero debido a la flexión. Porque aquí lo que está sometiendo básicamente es flexión, ¿no? El corte, escuchen jóvenes, el corte puede haber cortante, pero el corte es el corte de cizallamiento, ¿no? Un corte así, un corte tal vez una cosa así. Este se llama corte de cizallamiento, que puede también ocurrir, pero antes de que ocurra este corte de cizallamiento, como han debido ustedes llevar en resistencia de materiales, antes va a ocurrir esta tensión diagonal, este corte por tensión diagonal. ¿Ya? Y bueno, les quiero comentar algo, jóvenes. Alguna vez ustedes van a tener su primera experiencia, es que alguien les va a decir, a ver, aquí hay un dintel, porque este podría ser un dintel también, ¿no? Un dintel, y aquí hay una rajadura. ¿Y a qué se debe? Si ustedes no tienen los conocimientos correctos, van a decir, no, es por la flexión y no le va a pasar nada porque hay el acero. Falso, falso. Esta viga se va a caer por cortante. ¿Por qué se va a caer? Porque, van a ver, yo voy a continuar. Esto va a continuar así. Y va a llegar hasta el otro lado. Es como el cristal, ha empezado, y como no tiene esto, como no tiene este refuerzo que debía haberle puesto, como no tiene, entonces esto va a llegar, y aquí va, este se llama el efecto Dovela. ¿Qué quiere decir esto? Que este va, a pesar que aquí hay estas varillas de acero, esto no resiste este esfuerzo de corte, ¿no? Y esto se va a venir abajo y se va a venir el efecto Dovela. ¿Qué quiere decir? Que aquí esto se va a bajar. Bueno, no me corresponde, ¿no? Sí, más o menos así, se va a bajar. Va a haber un desprendimiento. No se va a caer, no va a haber un colapso, nada, pero aquí va a haber una especie de desprendimiento de este bloque con este bloque. Sí, y aquí va a haber una grada, sí. Ese se llama el esfuerzo corto. Pero no vamos a hacer todavía, simplemente quería mostrarles, ¿no? En cambio, estas otras, este fisuramiento que ven acá en la parte del medio, es debido a la flexión, básicamente. Entonces, a medida que vamos aumentándole la carga de gravedad a esta viga dintel, vamos a ver que estas fuerzas, estos esfuerzos de compresión van aumentando, pero ya no en esta forma proporcional como es así, sino van a ir aumentando en esta forma parabólica, ¿sí? Y más grande todavía. Fíjense ustedes, aquí el esfuerzo de compresión era de este tamaño, ahora aquí es casi el doble, casi el doble. La deformación también es casi el doble, ¿no? Y fíjense ustedes la tracción, mucho más todavía. Entonces, a medida que vamos aumentándole la carga, vamos a ver que la viga sufre diferentes procesos de esfuerzos y deformaciones. ¿Alguna pregunta? Bueno, hablen ustedes un rato, voy a descansar. A ver, ¿alguien comente alguna pregunta?
También aquí he sacado unas ilustraciones, ¿no? Como puedo. Fíjense ustedes, esto se llama, si nosotros queremos aplicar las matemáticas a un diseño de una viga flexión, tendremos que hablar de un área transformada. ¿Qué quiere decir área sección transformada? Bueno, área transformada, no fisurada de una viga. Quiere decir, jóvenes, que el acero que están viendo acá, que básicamente es muy poco en área frente al concreto, pero como tienen estos diferentes valores de resistencia, ¿no? Por ejemplo, el hormigón, el F'C del hormigón, podríamos decir que sea 250 kilogramos centímetro cuadrado. En cambio, el acero, como última resistencia, en algún caso podría ser 4.200 kilogramos centímetro. Ven ustedes la diferencia. Más de 10 veces, mucho más, ¿no? Entonces, estas varillitas insignificantes que están viendo ustedes acá, ¿no? Si nosotros queremos encontrar un equilibrio de esfuerzos y deformaciones entre el concreto y el acero, tendríamos que hablar de un área transformada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tendría que convertirle el área de acero en un área de concreto, pero para eso tengo que transformarlo con este valor n, ¿ya? Eso es, entonces n, en realidad, me voy a adelantar un poco, y eso lo vamos a demostrar pero en la próxima clase. N es la relación modular del módulo elástico del acero sobre el módulo elástico del concreto. Este es n, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque para encontrar una relación de una área transformada entre el acero, quiero transformarlo y convertirlo en un área de concreto para hacer el cálculo, porque como es un material compuesto, yo tengo que ver cómo lo puedo transformar esto, ¿entienden? Entonces, lo que se hace es el acero se transforma en concreto, pero en función de n, o sea, n. ¿Y cuánto es n? N es un valor bastante alto. Por ejemplo, en nuestro caso, podemos manejar, el módulo elástico del acero es 2.1 por 10 a la sexta. Y el módulo elástico del concreto, que después vamos a ver más adelante, es 15.100 por la raíz cuadrada de F'C. Si F'C más o menos es 250, N aproximadamente es 9 aproximadamente. Entonces, quiere decir, ¿no? Estoy aquí, sí, ¿no? Para F'C 250, 880 y no sé cuánto, bueno, 9 vamos a redondear. O sea, quiere decir que este área de acero lo multiplicamos por 9 y encontramos pues el área transformada del acero en concreto. Y tal vez tendríamos que calcular la flexión bajo esta figura media rara. ¿Y por qué digo bajo esta figura? Porque ustedes saben que de acuerdo a la resistencia a materiales, no sé si me voy a acordar la fórmula, el sigma creo que es el momento por su distancia a la línea neutra sobre su inercia. Ustedes conocen esta fórmula, ¿no? Entonces, si yo quiero aplicar de entrada esta fórmula de esfuerzo, ¿no? La tensión de compresión, por ejemplo, o de tracción, tendría que ver el momento, y C sería la distancia de la línea neutra. Pero C en este caso no es todavía conocida, porque miren esta figura rara, ¿no? Cuando si fuera un material o un género, C sería la mitad, ¿verdad? La mitad. Pero en este caso ya no C, ya no es la mitad. Y la inercia, tenemos que calcular la inercia de esta figura. Bueno, complicado. Pero sin embargo vamos a hacer algunos ejercicios en la próxima clase. También se puede eliminar estos huecos, ¿no? Calculando de esta forma. N-1, o sea, quiere decir que le sacaríamos, porque esto que serían huecos, pero si quieres considerarlos como sección llena, tendrías que multiplicar por N-1, no por N, ¿no? Bueno, eso lo vemos después. Creo que no tengo nada más por ahora. Jóvenes, ¿alguna pregunta?
¿No hay preguntas? Y una consulta, esa transformación que hacemos utilizando ese factor N del área de acero a concreto, ¿es solo para como querer simular que estamos trabajando en un material homogéneo, verdad? Exacto, exacto. Es una idea. No la vamos a utilizar esto nosotros en el cálculo, porque vamos a aplicar una teoría, pero en realidad lo que se quiere es que Marcus, por ejemplo, tenía que aplicar esa teoría. Es decir, ¿cómo puedo convertirlo, esta viga de hormigón armado, en una viga homogénea? Ah, tendríamos que aumentarle aquí un área transformada y así y eliminar estos huequitos, como para que no hayan estos huequitos, y así calcular la figura geométrica de esta forma. Y lo vamos a hacer, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Este se llama el área transformada, pero se dice esto se utiliza cuando no hay fisuramiento, que dice no fisurada, ¿no? Entonces tenemos que ver en el campo fisurado o no fisurado. O sea, el fisuramiento aparece cuando se aumentan las cargas, nada más. Hasta cierto momento esto puede trabajar sin que el hormigón se fisure. Pero a medida que tú le vas aumentando las cargas, lógicamente esto se va a fisurar, ¿cierto? Es muy buena pregunta, señorita. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo les decía esto, jóvenes, porque no me gusta que yo voy a entrar directamente a aplicar las fórmulas, que no hay un sustento teórico matemático. Como ustedes conocen resistencia a materiales y saben que para eso es básicamente el preámbulo del hormigón armado, entonces tenemos que continuar esa teoría de las tensiones admisibles, ¿no? Ya sea en compresión o en tracción. Un ratito. Aló, aló, aló. Sí, hola, Fred. Estoy en clases, creo que los vamos a ver. Roxana. Hola. Mil perdones. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, verán que hemos hecho una clase muy general, pero creo que vale la pena como preámbulo. La próxima ya va a ser directamente a los números, ¿ya? Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Pueden retirarse. La demora.